Hola, somos Diana y Esteban. La temporada por fin empezó. El domingo 20 de marzo del 2022 se corrió el Gran Premio de Bahrein. En el país de Medio Oriente, en el Circuito Internacional de Bahrein, con longitud de 5.4 kilómetros, se corrieron 57 vueltas por la noche, con 29 grados centígrados en pista, que mientras la noche avanzaba, la temperatura bajó. Todos los pilotos hicieron 3 paradas en pits. Resultados. Los pilotos que subieron al podio fueron en primer lugar Charles Leclerc. Es la tercera victoria para el monegasco de 24 años, quien también se llevó la pole position el sábado. En segundo lugar, Carlos Sainz, y en tercero, Lewis Hamilton. Es el primer 1-2 de Ferrari desde Singapur 2019. En cuarto lugar, Russell. Quinto, Magnussen. Sexto, Bottas. Séptimo, Ocon. Octavo lugar, Tsunoda. Noveno, Alonso. Décimo, Zhou Guanyu, quien debutó y en su primer carrera se llevó su primer punto en Fórmula 1. En el lugar 11, Mick Schumacher. 12, Stroll. 13, Albon. 14, Ricciardo. 15, Norris. 16, Latifi. 17, Hülkenberg. Y los que no terminaron: Checo en 18, Verstappen en 19 y Gasly 20. Al término de la primera carrera, Leclerc es el que lidera el campeonato de pilotos, y en el de equipos, Ferrari es el que se encuentra a la cabeza. Red Bull sufre un fuerte descalabro al no sumar ni un punto con sus dos pilotos. Los incidentes de carrera no se hicieron esperar, pues Ocon en la vuelta 1 causó una colisión que le ameritó una penalización de 5 segundos. El afectado Mick Schumacher supo resolver y se incorporó rápidamente. Las alarmas están puestas en los motores Red Bull/Honda, ya que 3 de sus 4 motores sufrieron problemas de fiabilidad que obligó a sus pilotos a abandonar la carrera. Únicamente Yuki del equipo Alfa Tauri pudo completar la carrera sumando 4 puntos. El motor de Pierre Gasly sufrió una rotura e incluso los comisarios de pista tuvieron que extinguir llamas que salían de la parte trasera del carro, ocasionando la entrada del auto de seguridad en la vuelta 46 y su salida en la vuelta 50. Verstappen presentó problemas con su volante y en la vuelta 54 perdió potencia en su motor, mientras que su compañero de equipo, Checo, a falta de una vuelta, rodando tercero, perdió el motor en la primera curva. Ambos se notaron molestos, pues a escasas vueltas faltantes no lograron concluir la carrera, sin subir al podio. Lo sobresaliente. Ferrari parece ser el equipo a vencer después del fin de semana. Se mantuvieron en el top 3 en las prácticas. Se llevaron la pole y la victoria. Su motor parece ser el superior de todos hasta el momento, con una mejora notoria también con sus equipos clientes, Haas y Alfa Romeo. Red Bull al momento está ligeramente atrás de Ferrari. En las prácticas se encontraban intercambiando lugares en el top 3 con ellos, y en calificación Max Verstappen quedó a una décima de Charles Leclerc. La sorpresa es el equipo Haas, pues de las manos de Kevin Magnussen, quedando en quinta posición, sumaron sus primeros puntos desde el Gran Premio de Nürburgring en 2020. Más puntos que sus últimas 2 temporadas combinadas, y de reconocer a Kevin, pues no había conducido un Fórmula 1 en 14 meses. Otra sorpresa es el equipo Mercedes. Parece haber dado un paso atrás y deberán trabajar en el desarrollo a lo largo de la temporada para acercarse a las primeras posiciones como estaban acostumbrados. Alfa Romeo se vio más sólido que en la pretemporada y al parecer resolvieron sus problemas con la fiabilidad del carro para que sus 2 pilotos dieran buenas actuaciones. También hay que resaltar a Nico Hülkenberg, que hizo un gran trabajo como piloto de reserva en Aston Martin, después de que Sebastian Vettel diera positivo por COVID-19, incluso venciendo a su coequipero Lance Stroll en calificación. Lo que no fue sorpresa. Alpine se mostró discreta. Ocon, a pesar de su incidente, acabó séptimo y Alonso iniciaba fuerte, pero comenzaba a perder ritmo y tuvo que intercambiar posiciones con su coequipero, que iba más rápido. Williams trajo de regreso a Alex Albon, quien se mostró más rápido que su compañero en su regreso a la máxima categoría. Sin embargo, ni él ni Latifi lograron sumar puntos. Recordemos que con el cambio de regulaciones para este año y el congelamiento de los motores, todos los equipos que usan motores Ferrari subieron como en el caso de Haas, y los que usan motores Mercedes bajaron a comparación del año pasado. Lo malo. La decepción fue McLaren, que también tiene motor Mercedes. La última semana de pretemporada presentaban problemas en los frenos, cosa que con actualizaciones parecía haberse solucionado, pero en velocidad y ritmo quedaron a deber. Ricciardo, con su reciente recuperación de COVID-19, no pudo salir de Q1 el sábado, mientras que Lando no salió de Q2, cuando el año pasado era ya costumbre ver por lo menos a un McLaren mezclándose con los de arriba.
En carrera, ambos carecían de ritmo y mientras pasaban las vueltas, iban quedando rezagados. La siguiente semana, del 25 al 27 de marzo, se correrá la segunda fecha en el circuito de Jeddah en Arabia Saudita. Esperemos que les haya gustado el inicio de la temporada. Y nos vemos a la próxima.